El 20 de junio, el Conservatori Profesional de Música de Torrent ha sido la sede de la edición 2019 de Feriempleo. Su objetivo es incentivar la búsqueda activa de empleo proporcionando información y facilitando el contacto entre las personas desempleadas y las empresas. Feriempleo es una iniciativa de la Diputación de Valencia y la Cámara de Comercio que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torrent y la cofinanciación del Fondo Social Europeo. La bienvenida y la presentación institucional estuvo a cargo de Jorge Linares, director gerente de Cámara Valencia, Emilia Altur, vicepresidente tercero de la Diputación de Valencia, y Andrés Campos, regidor del área de Estratègia, Innovació y Economía del Ayuntamiento de Torrent. Para nosotros es una satisfacción enorme poder estar aquí en Torrent apoyando un tema tan importante como es el empleo. Hay que dar las gracias a la Diputación de Valencia y al Ayuntamiento de Torrent por haber facilitado que podamos estar aquí generando ilusión a todos los candidatos desempleados que hay en este municipio. No? Bé, la Fira d'Empleo és un espai de trobada, és un espai d'ajuda, però a mi m'agrada dir que és un lloc on la col·laboració público-privada té com a destinatari el ciutadà, la ciutadana, en busca activa d'empleo o fins i tot de millora d'empleo. He comentat abans, m'agrada dir-ho sempre, des de les administracions estem per a col·laborar entre nosaltres i amb les entitats privades. És absurda tota política que se fa de confrontament perquè a més se malbarata els diners i se malgasten. No? Mentre que així demostrem que Càmera de València, Diputació de València, Ajuntament de Torrent poden fer un treball conjunt en pro de la gent que està buscant treball o que vol millorar-lo. Per tant, el que estem fent és apropar empreses i gent que busca empleo per a intentar aconseguir que la gent tingui allò que busca, no? Que és tindre un projecte de vida, és tindre un empleo i sentir-se realitzat en una professió o en la seva professió. Posteriormente, y de manera simultánea en diferentes salas, tuvieron lugar talleres y conferencias de ponentes de alto prestigio. Javier Sirvent, Technology Evangelist, protagonizó la conferencia Transformación Digital Exponencial, susto o muerte. Hacer consciente a la gente de esta transformación digital exponencial, que estos cambios que ya han ocurrido van a ocurrir muchísimo más rápido de lo que lo han hecho antes y hay que estar preparados, sobre todo en la parte de formación, en la parte de emprendimiento. La mesa redonda estuvo formada por Inmaculada Carbonell, coordinadora PICE de Cámara Valencia, Andrés Campos, regidor de Área de Estratègia, Innovació y Economía del Ayuntamiento de Torrent, Vicente Francés, subdirector general de Universidad Valencia ADEIC, Malak Kubesi, responsable de empleo de la Universidad Politécnica de Valencia, y Emilia Altur, vicepresidente tercero de la Diputación de Valencia. Javier Falcó, especializado en la búsqueda y selección de perfiles profesionales, habló de las claves de éxito en una entrevista personal. Hoy hemos venido a hablar sobre cómo preparar un currículum eficaz. Estuvimos hablando en Valencia sobre cómo hacer una entrevista potente y demás, pero hay un paso previo, que es tener un currículum muy marketingiano donde tú puedas expresar tu marca profesional, todas tus competencias, no solo la parte más técnica, sino esa parte más soft que no se suele ver, para aumentar tus probabilidades de posicionamiento y de recibir esa llamada y esa entrevista personal, donde hay un trabajo previo antes de redactar ese currículum, intentar plasmarlo de la forma más coherente y concisa para llamar esa atención del público objetivo que va a darnos esa oportunidad laboral y diferenciarnos un poco de toda esa masa crítica que está en una búsqueda activa de empleo. Reme Egea, consultora, coach y formadora en empresas nacionales y multinacionales, presentó habilidades personales para sobresalir como profesional. Pues mi charla iba enfocada a distintas habilidades personales que pueden hacer que la gente sobresalga como profesional. Está basada no tanto ni en estadísticas ni en grandes estudios, sino la he basado en 5 personas reales de cómo esta gente ha ido consiguiendo trabajo, mejorando sus trabajos y viendo cómo cualidades que han desarrollado a nivel como seres humanos, como personas, después les sirve para encontrar trabajo, sacarle partido a ese punto. Julio Bracelli, licenciado en Derecho, CEO y fundador de Growara, analizó el futuro del trabajo. ¿Qué competencias nos van a pedir? Es concienciar a la gente que está buscando empleo en cómo la tecnología ha hecho que el mercado laboral cambie. Entonces, cómo nos preparamos para un mercado laboral que está en continuo cambio y cuáles son las competencias claves que nos van a pedir en nuestro trabajo. Siempre ha pasado que la tecnología ha ido cambiando nuestro mercado laboral, pasó en la revolución de la máquina de vapor, luego llegó la informática y ahora la robótica y la inteligencia artificial. Entonces, nosotros nos tenemos que poner las pilas, tenemos que adaptarnos y decir, oye, ¿qué podemos aportar nosotros
nosotros en esta nueva realidad. Y por último, Jesús Ruiz, doctor en Psicología, consultor de Personas 4.0 y CEO director de Keyman Capital Humano, expuso las competencias digitales en el empleo del siglo XXI. El taller de competencias digitales para el siglo XXI tiene por objetivo sensibilizar a las personas sobre la necesidad, no solo la importancia, sino la necesidad de tener competencias digitales para poder competir en un mundo cada vez más global y más internacional. Ahora mismo, fundamentalmente trabajamos con las soft skills y no con las hard skills, y al final las soft skills nos van a llevar a todo lo que son competencias digitales que van a marcar el valor añadido de tu perfil en el mercado de trabajo. Los asistentes también tuvieron la oportunidad de realizar entrevistas con el personal de recursos humanos de las empresas colaboradoras. Pues Access Gestión Integral de Empleo llevará más de 8 o 9 años colaborando tanto con Cámara de Comercio como con otras entidades para favorecer esa integración de la gente en empresas, ya sea a través de nosotros como directamente con el cliente. Vienen candidatos de todas las edades, entonces eso también es algo muy bueno y nos conocen como empresa de marca. Es súper importante ya el poder tener estas dos entrevistas y esto es una oportunidad, el asistir a ferias de empleo. Pues espero encontrar trabajo, obviamente, y encontrar herramientas para mejorar como profesional y sobre todo también como persona. Pues sí, los talleres son excepcionales, cosa que tienes la oportunidad de hacer entrevistas, de tener un empleo, de ver las conferencias, de orientarte sobre todo, de enterarte de los nuevos avances, de todas las posibilidades que tienes al alcance y que lo puedes hacer,